4 de noviembre de 1943, 5:17 horas, Lyon, Francia. Las manos de Henri Beaumont temblaban mientras mezclaba harina con mantequilla fría. No por miedo al Gestapo que patrullaba la calle afuera, sus botas golpeando el pavimento mojado en un ritmo que había aprendido a reconocer desde 3 cuadras de distancia, sino porque esas mismas manos, entrenadas durante 20 años para crear éclairs perfectos y croissants que se deshacían en la boca, ahora sabían desarmar una Sten Mark II en completa oscuridad. 43 segundos. Ese era su récord. El mismo tiempo que tardaba en hacer la masa perfecta para un pan o chocolate. La ironía no se le escapaba. Toda su vida había sido cuestión de tiempo. 2 minutos y el caramelo se quema. 30 segundos menos y la crema no espesa. En repostería el tiempo era la diferencia entre perfección y desastre. En la guerra era la diferencia entre vida y muerte. Y Henri Beaumont había descubierto que sus manos entendían ambos lenguajes con la misma precisión mortal. La Patisserie Beaumont había sido el orgullo de la Rue de la République desde 1921. 3 generaciones de maestros pasteleros, medallas en competencias internacionales, clientela que incluía alcaldes, obispos y hasta 1940 el prefecto de policía. Las paredes todavía conservaban fotografías en sepia, su abuelo estrechando la mano del presidente Poincaré en 1923, su padre presentando un croquembouche monumental en la Exposición Universelle de 1937. Ahora esas mismas paredes observaban una realidad muy diferente. Los únicos clientes eran oficiales alemanes que llegaban cada martes a las 14 horas, puntuales como relojes suizos, a recoger Sacher-Torte y Apfelstrudel que Henri preparaba con una sonrisa congelada en el rostro. Cada pedido era una pequeña muerte, cada Danke schön un insulto que tragaba con la misma disciplina con la que había aprendido a no llorar cuando se quemaba con azúcar hirviendo. Pero Henri había aprendido algo en 20 años de repostería. El dolor se transforma. La mantequilla amarga se vuelve dulce con azúcar. El chocolate acre se suaviza con crema. Y el miedo, con suficiente presión y la temperatura correcta, puede cristalizarse en algo mucho más útil que el pánico. Puede volverse furia. Furia fría, calculada, paciente. Lo que los alemanes no sabían era que el sótano de esa pastelería, donde antes maduraban los quesos y fermentaban las masas madre en grandes tinas de cerámica, ahora almacenaba 17 Steam Mark II británicas envueltas en tela encerada, 300 libras de explosivo plástico del tipo 808, ocultas dentro de barriles marcados como azúcar granulada, y suficientes detonadores de lápiz británicos para volar cada puente entre Lyon y Marsella. El sótano olía extrañamente igual que antes: humedad, piedra fría, el aroma fantasmal de levadura y tiempo. Pero ahora había otro olor debajo, uno que Henri había aprendido a identificar: aceite de arma, cordita y el metal frío de la guerra. Era un olor que se mezclaba con el de la canela y la vainilla de una manera que habría sido obscena si no fuera absolutamente necesaria. Cada noche, después de cerrar la tienda, Henri bajaba esos escalones de piedra desgastados por 100 años de pies de pasteleros. Pero ahora bajaba como algo diferente, como un hombre que había aprendido que una mentira bien horneada puede ser más letal que cualquier bala. Henri no era soldado, nunca lo había sido. Medía 1,62 m, la misma altura que su madre, quien siempre había bromeado diciendo que él heredó su estatura pero no su carácter. Pesaba 58 kilos mojado. Usaba anteojos redondos de carey que se empañaban cuando abría el horno, un defecto que lo había atormentado durante años, hasta que aprendió a limpiarlos con un gesto tan automático como respirar. Sus manos eran pequeñas, casi femeninas, con dedos largos y sensibles que podían detectar la diferencia de 1 grado en la temperatura del chocolate derretido. Tenía una cicatriz en el pulgar izquierdo de cuando a los 12 años había intentado trabajar con caramelos sin la supervisión de su padre. La quemadura había sido tan profunda que perdió sensibilidad en esa zona. Ahora, irónicamente, ese mismo pulgar insensible era perfecto para probar la temperatura del cañón de una Sten después de dispararla. Pero tenía algo que los nazis nunca esperarían de un pastelero de mediana edad, con las rodillas débiles, hombros caídos y manos de artista: memoria fotográfica absoluta. Un don que su profesor había descubierto cuando Henri tenía 8 años y había recitado de memoria una receta de 200 ingredientes, después de verla solo una vez. Podía recordar cada ingrediente, cada temperatura,
cada segundo de horneado de cualquier receta que hubiera visto una sola vez. Y esa misma memoria ahora guardaba los nombres de cada colaborador, cada ruta de patrulla, cada cambio de guardia en el cuartel general alemán de la ciudad. Todo registrado entre recetas de macarons y techniques de caramelización. La humillación había llegado en junio de 1943, un martes, día de mercado. Los alemanes habían arrestado a toda su red en una operación que duró exactamente 17 minutos. 7 hombres, 2 mujeres, un adolescente de 16 años llamado Paul, que todavía tenía acné en las mejillas y soñaba con ser ingeniero. Todos torturados en la prisión de Montluc, ese edificio gris que había sido construido como fortaleza militar en el siglo XVII y ahora servía como matadero burocrático para la Gestapo. Henri había observado desde su ventana del segundo piso, la misma ventana donde solía poner pasteles a enfriar cuando los camiones Opel Blitz grises se llevaron a su hermano menor, Jack. Podía ver perfectamente cómo 2 soldados lo arrastraban, sus pies apenas tocando el suelo. Jack tenía 31 años, era electricista, padre de 2 niñas. Su único crimen había sido transportar un mensaje, nada más. 20 palabras en papel de arroz, tan delgado que se disolvería en la boca si era descubierto, escondidas en el centro de un pan brioche que Henri había horneado esa misma mañana. El brioche había sido perfecto, dorado, esponjoso, con ese aroma a mantequilla y huevo que llenaba toda la calle. Henri había usado 18 huevos, mantequilla normanda de contrabando. Había dado forma a la masa con el mismo cuidado que daría una criatura viviente. Y ahora su hermano estaba siendo golpeado en la parte trasera de un camión alemán. Y lo único que Henri podía pensar era que el brioche había salido perfecto. Pero alguien había hablado. Alguien había entregado nombres bajo los cables eléctricos y las bañeras de hielo de Klaus Barbie, el carnicero de Lyon. Cuando la Gestapo llegó a la patisserie 3 días después, Henri estaba decorando un croquembouche para la boda de un oficial de la Wehrmacht. Oberst Müller, comandante de batallón, 52 años, viudo, que se casaba con una francesa 25 años menor. La ironía era tan pesada que Henri casi podía saborearla. 200 pequeños profiteroles apilados en una torre perfecta de 60 centímetros de altura, unidos con caramelo dorado hilado a mano. Una obra maestra de ingeniería azucarada que había requerido 8 horas de trabajo continuo. Cada profiterol relleno a mano con crema pastelera de vainilla de Madagascar. El caramelo preparado a exactamente 178 grados centígrados, ni uno más, ni uno menos. Cada elemento colocado con la precisión de un relojero suizo. La torre se elevaba sobre la mesa de trabajo de mármol como una catedral en miniatura, dorada y perfecta, reflejando la luz de la tarde que entraba por las ventanas emplomadas. Era objetivamente la mejor pieza que Henri había creado en su vida, y lo sabía. Podía verlo en la forma en que la luz atravesaba el caramelo, en la simetría exacta de cada nivel, en el equilibrio perfecto que desafiaba la gravedad. El Hauptsturmführer Schmidt entró sin golpear. La puerta golpeó la pared con un ruido que hizo que Henri cerrara los ojos instintivamente. 2 soldados detrás de él, jóvenes, nerviosos, con las manos en sus NP-40. Botas brillantes sobre el piso de mármol blanco y negro que la madre de Henri había limpiado cada mañana durante 40 años, arrodillándose con cepillo y jabón, hasta que murió en el bombardeo aliado de mayo de 1940, cuando una bomba perdida destruyó el edificio contiguo y el techo se derrumbó sobre ella mientras dormía. Henri todavía podía oír el sonido que hizo, como azúcar cristalizándose, como algo que se rompe y nunca podrá ser reparado. Beaumont, sus documentos. Henri los entregó con dedos cubiertos de azúcar glass. Su identificación, su permiso de trabajo, su certificación de pureza racial aria, ridícula pero necesaria para seguir operando. Schmidt los revisó sin prisa. Entonces sonrió. Tengo entendido que su hermano fue arrestado. Sí, Herr Hauptsturmführer. ¿Sabe por qué? No, señor. Actividades terroristas contra el Reich. Schmidt caminó alrededor del croquembouche, admirándolo. ¿Usted comparte sus ideologías? Soy pastelero, Herr Hauptsturmführer. No tengo ideologías, solo tengo recetas. Schmidt tomó un profiterol de la base de la torre. Toda la estructura se tambaleó. Henri sintió su estómago contraerse de la misma forma que cuando de niño
Había visto a su padre cortar por primera vez un pastel de bodas que había tardado 2 días en decorar. Esa sensación de ver algo hermoso a punto de morir. 6 horas de trabajo, 300 huevos que había conseguido del mercado negro, intercambiando favores y raciones. Mantequilla que valía más que el oro. Azúcar que era literalmente imposible de encontrar. Vainilla que había sido transportada desde Madagascar a través de un océano en guerra. Precisión absoluta en cada elemento, cada capa, cada grado de temperatura. «Delicioso», dijo Schmidt masticando, migajas de hojaldre cayendo sobre su impecable uniforme negro. Luego tomó otro. Sus dedos dejaron marcas de grasa sobre el caramelo, y otro, y otro. Sus movimientos eran deliberados, lentos, observando la cara de Henri con cada profiterol que arrancaba de la estructura. La torre comenzó a inclinarse. Primero despacio, casi imperceptiblemente, como un borracho intentando mantener el equilibrio, luego más rápido. Profiteroles rodaron por la mesa de mármol. El caramelo se rompió como cristal fino, con ese sonido agudo que Henri asociaba con las ventanas quebrándose durante los bombardeos. La estructura colapsó en cámara lenta, nivel tras nivel, 200 piezas desintegrándose en ruina azucarada sobre el suelo que su madre había limpiado miles de veces. Schmidt aplastó los restos con su bota. El caramelo crujió. La crema se extendió sobre el mármol como sangre pálida. Siguió aplastando metódicamente hasta que cada profiterol fue reducido a pasta. El sonido era obsceno, húmedo, final. Reconstruya esto para mañana. Si su hermano es culpable, usted también puede serlo. Le estaremos vigilando, pastelero. Salieron. La puerta cerró. Las botas se alejaron por la Rue de la République. Henri se quedó mirando los escombros durante exactamente 3 minutos. Los contó, como contaba los minutos de horneado, como contaba los segundos de enfriamiento. El tiempo era todo lo que le quedaba de control. No lloró. Los pasteleros no lloran por azúcar y crema. Esa había sido la primera lección de su padre. La repostería es disciplina. Si lloras sobre la masa, la sales. Si lloras sobre el caramelo, lo arruinas. Nunca llores sobre tu trabajo. Pero algo dentro de él se endureció. Algo se cristalizó como caramelo a 180 grados centígrados. Ese punto exacto donde el azúcar líquido se transforma en algo sólido, inquebrantable, tan duro que puede cortarte si no tienes cuidado. Henri sintió esa transformación ocurriendo dentro de su pecho, detrás de sus costillas, en el lugar donde antes había vivido el miedo. El miedo se estaba convirtiendo en otra cosa, en algo más útil, en algo que podía usar. Se arrodilló. Comenzó a recoger los profiteroles destrozados, metódicamente, uno por uno, como si cada pieza rota mereciera dignidad, como si fuera un funeral, y en cierto sentido, lo era. El funeral del hombre que había sido antes de que Schmidt entrara por esa puerta. El funeral del pastelero que todavía creía que podía mantenerse al margen, neutral, invisible. Esa noche, Henri Beaumont tomó una decisión. No sería suficiente con esconder armas. No sería suficiente con pasar mensajes. Si iba a arriesgar su vida, si iba a deshonrar la memoria de su madre y poner en peligro todo lo que su familia había construido durante 3 generaciones, entonces lo haría completamente. Sin medias tintas, sin disculpas. Lo haría como hacía todo en su vida, con perfección absoluta. La Resistencia había perdido un operador de radio, 2 saboteadores experimentados y su mejor falsificador, un hombre que podía copiar cualquier firma alemana con tal precisión que ni siquiera los propios oficiales podían detectar la diferencia. Necesitaban reemplazos urgentemente. Pero más que eso, necesitaban algo que la Gestapo no había podido matar: información fresca. Ojos y oídos donde Klaus Barbie no pudiera verlos. Necesitaban a alguien que los alemanes jamás sospecharan. Alguien tan insignificante, tan doméstico, tan completamente inofensivo y patético, que pudiera moverse por Lyon como un fantasma visible. Un fantasma que los nazis verían todos los días, pero nunca realmente mirarían. Porque, ¿quién mira realmente a un pastelero? ¿Quién sospecha del hombre que hornea tu strudel favorito? Un pastelero. Durante 3 meses, Henri transformó su patisserie en el nodo central de la resistencia en Lyon. Las entregas de harina de 20 kilos contenían mapas enrollados dentro de tubos impermeables.
Los sacos de azúcar refinada escondían municiones envueltas en papel encerado que Henri podía jurar, si era inspeccionado, que era simplemente su método para mantener el azúcar seca. Las cajas de huevos, con sus compartimentos perfectos, transportaban detonadores de lápiz británicos, cada uno colocado exactamente donde debería estar un huevo, con el mismo peso, el mismo balance. ¿Y los pasteles? Oh, los pasteles. Esos hermosos pasteles que los alemanes compraban cada martes, hechos con mantequilla robada y harina racionada, llevaban mensajes codificados escritos con una tinta especial hecha de jugo de limón concentrado y almidón de maíz. Indisible cuando se horneaba, visible solo cuando se exponía a calor moderado bajo condiciones específicas. Henri escribía las coordenadas de convoyes, los horarios de cambio de guardia, los nombres de colaboradores entre las capas de crema Bavarian, en la parte inferior de bases de tarta, en el interior de eclairs que parecían completamente ordinarios. Un mensaje podía pasar por 3 puntos de inspección alemanes escondido dentro de un religieux al chocolate. Nadie sospechaba. Los alemanes comían inteligencia classified y nunca sintieron más que el sabor de vainilla. Pero Henri hizo algo más. Algo que ningún resistente había intentado antes. Memorizó todo. Cada vez que un oficial alemán entraba a su tienda, Henri lo estudiaba. El rango en el uniforme, el horario de la visita, el vehículo estacionado afuera, la forma en que el hombre miraba los pasteles, si tenía prisa, si venía solo o acompañado, si mencionaba dónde estaría más tarde. Y luego por la noche en su pequeño apartamento sobre la pâtisserie, Henri transcribía todo. Nombres, movimientos, patrones, una base de datos humana demasiado peligrosa para existir en papel, pero perfectamente segura dentro del cerebro de un hombre que los nazis consideraban irrelevante. El 23 de octubre de 1943, Londres envió la orden. Un coronel de las SS llamado Dieter Hoffmann llegaría a Lyon el 4 de noviembre. Hoffmann era el arquitecto de la Operación Otoño, un plan masivo para arrestar y ejecutar a todos los judíos restantes escondidos en la región de Rhône-Alpes. 3.000 personas, familias completas, niños, ancianos, enfermos. La resistencia tenía una ventana de 6 horas entre su llegada y la reunión donde se finalizaría el plan. Había que eliminarlo. Pero Hoffmann viajaba con escolta pesada. 4 vehículos blindados, 20 soldados. Imposible atacar en ruta, a menos que alguien supiera exactamente dónde estaría solo. Henri sí lo sabía, porque 3 semanas antes el ayudante de Hoffmann había entrado a la pâtisserie. Un Obersturmführer joven, arrogante, que había mencionado casualmente que su comandante tenía debilidad por los macarons de frambuesa. Cuando venga a Lyon en noviembre, había dicho el idiota, prepárele una caja especial. El coronel siempre desayuna solo en su habitación del Hotel Terminus, habitación 408. Henri había sonreído. Había notado el pedido y había memorizado cada palabra. Ahora a las 5:17 horas del 4 de noviembre, Henri terminó de amasar la masa de brioche que cubriría el verdadero propósito de su visita matutina al Hotel Terminus. En el sótano desenrolló la manta que escondía su Sten Mark II. La Sten era fea, brutalmente, honestamente fea. El arma más barata y funcional que los británicos pudieron diseñar cuando se quedaron sin tiempo, dinero y opciones después de Dunkerque. 96 componentes en total. Tubo de acero estampado, resorte simple, cargador lateral de 32 balas calibre 9 milímetros para Velum. Parecía construida con piezas de fontanería robadas de un baño público. Costaba 2 libras y 10 chelines fabricarla, aproximadamente lo que un obrero inglés ganaba en una semana. Pesaba 3 kilos vacía. 3,5 kilos cargada. Podía fallar si la sostenías incorrectamente. El cargador tenía tendencia a atascarse si lo insertabas con demasiada fuerza o muy suave. Había que encontrar el punto exacto. Se atascaba con polvo, con humedad, con arena, con su propia vibración si disparabas ráfagas muy largas. Los soldados británicos la odiaban. Los comandos la toleraban. Los resistentes la adoraban porque era lo único que tenían. Pero disparaba 600 balas por minuto cuando funcionaba, y podía desmontarse en 6 piezas principales que cabían perfectamente en una caja de pasteles de 30 por 40 centímetros. Un diseño que parecía hecho para pasteleros que necesitaban convertirse en asesinos sin que nadie se diera cuenta. Henri había aprendido a quererla de la forma en que uno aprende a querer las herramientas imperfectas pero confiables. Como el horno viejo de su pâtisserie,
que calentaba desigualmente, pero que una vez que aprendía sus caprichos, nunca te decepcionaba. La Sten era exactamente igual, temperamental, cruel, pero leal, si sabías tratarla con el respeto que merecía. Henri la desmontó en 40 segundos. Colocó cada pieza entre capas de papel encerado. El cañón bajo una bandeja de croissants. El cargador dentro de una caja de macarons. El resorte y el percutor envueltos como si fueran utensilios de decoración. El stock telescópico desmontado y escondido entre moldes para tarta. A las 6:30 salió de la patisserie con 3 cajas de pasteles. Un pastelero haciendo entregas matutinas, nada sospechoso. Los alemanes en la esquina ni siquiera lo miraron. El Hotel Terminus era el cuartel general de Klaus Barbie. 5 pisos de pesadilla burocrática donde se planificaban arrestos, torturas, ejecuciones. Henri había entregado pasteles allí docenas de veces. Los guardias conocían su cara. «Herr Beaumont», dijo el cabo en la entrada, «temprano hoy». «Pedido especial para el coronel Hoffman», respondió Henri mostrando el pase falsificado que llevaba el sello perfecto de la oficina de Barbie. El cabo lo revisó las cajas, olió los pasteles, asintió. «Cuarta planta, habitación 408». Henri subió las escaleras. Su corazón latía, pero sus manos no temblaban. Un pastelero no tiembla. Un pastelero tiene control absoluto. En el cuarto piso el pasillo estaba vacío, demasiado temprano para la mayoría del personal. Henri escuchó voces detrás de puertas cerradas, botas en pisos inferiores, pero nadie cerca de la 408. Tocó la puerta. «Eugène». Henri entró. Dieter Hoffmann estaba sentado frente a la ventana leyendo un informe. Uniforme impecable, 42 años, cabello rubio peinado hacia atrás. El hombre que había diseñado la muerte de 3.000 personas como si fuera un problema logístico de transporte ferroviario. «Los macarons», dijo sin levantar la vista. «Déjelos en la mesa». Henri colocó las cajas. Comenzó a desempaquetarlas. Sus dedos se movieron con la precisión de 20 años de práctica. Croissants en un plato de porcelana que había traído específicamente para esta presentación. Macarons de frambuesa en otro, organizados por color como Hoffmann supuestamente prefería, del rosa pálido al rojo profundo, y debajo, ocultas entre papel encerado y servilletas de lino, pieza por pieza, la Sten Mark II. Hoffmann todavía leía su informe. Henri podía ver el encabezado desde donde estaba. Operación Herbst, Entlösung Phase 3. Solución final fase 3. 3.000 nombres. 3.000 vidas reducidas a columnas en una hoja de cálculo alemana. Henri ensamblaba. Sus manos se movían sin pensar, entrenadas por meses de práctica nocturna en su sótano. Cuerpo principal de receptor, clic. Cañón roscado en su lugar, giro suave, 3 vueltas completas, resorte de retroceso insertado, el pequeño sonido metálico apenas audible sobre el ruido de la calle afuera. Cerrojo deslizado hacia atrás, percutor en posición, stock telescópico extendido con un movimiento de muñeca que había perfeccionado hasta que podía hacerlo con los ojos cerrados. 40 segundos. Su récord personal era 43, pero hoy sus manos estaban especialmente tranquilas. El miedo tenía una forma curiosa de desaparecer cuando finalmente hacías la cosa que habías estado temiendo. Era como meter la mano en azúcar hirviendo. El momento antes era agonía, pero una vez que lo hacías, solo quedaba el dolor limpio y simple de la acción cumplida. El cargador hizo clic al encajar. Ese sonido particular, metal contra metal, definitivo e irreversible. Un sonido que significaba que la herramienta estaba completa, funcional, lista para su único propósito. Hoffmann levantó la vista. Por un momento sus ojos se encontraron. El coronel de las SS vio un pastelero bajo, con anteojos empañados por el vapor del café que Hoffmann había estado bebiendo, sosteniendo un arma que parecía hecha con sobras de ferretería, pero que apuntaba con una firmeza que no admitía duda. Hoffmann abrió la boca, quizás para gritar, quizás para negociar, quizás simplemente para preguntar por qué. Henri nunca lo sabría. Y Henri Beaumont, el hombre al que habían humillado, al que habían llamado insignificante, al que habían pisoteado como su propio pastel, cuyo hermano había sido torturado hasta la muerte en las celdas de Montluc, cuya vida entera había sido dedicada a crear cosas hermosas solo para verlas destruidas por hombres con botas brillantes, jaló el cerrojo de la Sten con un movimiento que había practicado 1000 veces en su sótano oscuro y húmedo.
El metal raspó contra metal. El sonido más satisfactorio que Henri había escuchado en su vida. «Por Jacques», susurró. «Por Paul. Por los 7000 que pensabas matar la próxima semana». La Sten disparó 6 balas en 1 segundo y medio. El sonido fue más suave de lo que Henri esperaba, casi educado, como si el arma también entendiera la necesidad de discreción. El reproceso subió por sus brazos, familiar ahora, predecible, como el peso de una masa de pan siendo amasada. Hoffman cayó hacia atrás. Su silla golpeó la ventana sin romperla. El informe con 3000 nombres flotó al suelo, página tras página, aterrizando en ángulos extraños, manchándose de rojo que se extendía desde el centro como tinta sobre papel secante. Las letras góticas alemanas se volvieron ilegibles bajo la sangre. Los nombres se borraron. Las columnas se disolvieron. La operación Herbst había terminado antes de comenzar. Henri permaneció quieto durante 3 segundos exactos, contándolos, escuchando. No había gritos en el pasillo. Las paredes del Hotel Terminus eran gruesas, construidas cuando los edificios aún se hacían para durar siglos. El sonido no había viajado. Henri ya estaba desmontando el arma. 20 segundos. Cada pieza de vuelta en las cajas. Los pasteles recolocados encima. Respiración controlada. Manos firmes. Salió de la habitación. Cerró la puerta con cuidado. Caminó por el pasillo. Bajó las escaleras. El cabo de la entrada fumaba un cigarrillo. ¿El coronel estaba satisfecho? Muy satisfecho, respondió Henri. Pidió que regrese mañana con más. Good. Henri caminó por las calles de Lyon mientras el sol comenzaba a romper sobre los tejados. En 6 horas encontrarían el cuerpo. En 12, Lyon estaría bajo toque de queda total. En 24, habrían fusilado a 50 rehenes inocentes como represalia. Pero 3000 personas vivirían. La operación Otoño moriría con Hoffman. Henri Beaumont regresó a su patisserie. Prendió el horno. Comenzó a preparar masa para el día. Sus manos no temblaban. Un pastelero no tiembla. La resistencia lo sacó de Lyon esa misma noche. Nuevo nombre, nuevos documentos. Una nueva vida en una panadería rural cerca de Grenoble, donde continuó cocinando y matando nazis en igual medida hasta el final de la guerra. Cuando París fue liberado en agosto de 1944, bajo el sol de un verano que olía a pólvora y libertad y esperanza desesperada, Henri Beaumont había participado en la eliminación de 17 oficiales alemanes de alto rango. Había saboteado 4 depósitos de municiones, incluyendo uno en Grenoble que explotó con tal fuerza que las ventanas se rompieron en un radio de 3 kilómetros. Había salvado a incontables pilotos aliados derribados, escondiéndolos en entregas de pan a conventos rurales, donde monjas ancianas resultaron ser tan efectivas moviendo hombres como moviendo oraciones. Nunca recibió medalla oficial. Nunca fue mencionado en reportes de gobierno. Los pasteleros no aparecen en libros de historia. Son demasiado ordinarios, demasiado domésticos, demasiado fáciles de olvidar entre tanques y generales y batallas con nombres grandiosos. Pero en 1947, 2 años después de que la última bala fuera disparada y el último soldado alemán cruzara el Rin de regreso a casa, un paquete anónimo llegó a su nueva patisserie en Grenoble. Una tienda pequeña, modesta, que olía exactamente igual que la de Lyon. Mantequilla, azúcar y memoria. Dentro del paquete había una Croix de Guerre, la medalla francesa por valentía en combate, y una nota escrita a mano en papel oficial del Palacio del Elíseo. Para el chef que enseñó a los nazis que incluso la repostería puede ser mortal. La Francia que usted salvó no olvidará lo que usted sacrificó en silencio. Charles de Gaulle. Henri leyó la nota una vez. La dobló cuidadosamente. La guardó en una caja de metal junto con la última fotografía que tenía de Jacques, tomada en 1939, antes de que el mundo se volviera loco y los hombres decidieran que la vida humana valía menos que el territorio. Nunca mostró la medalla a nadie. La guardó en su sótano, junto con las herramientas que ya no necesitaba pero no podía destruir. Algunas memorias son demasiado pesadas para exhibir. Henri Beaumont murió en 1982, a los 79 años en su cama, rodeado del olor a pan recién horneado que llenaba su apartamento cada mañana. Su funeral fue pequeño. Algunos vecinos que lo conocían como el amable pastelero que siempre tenía dulces gratis para los niños del barrio.
Ex-resistentes que reconocieron el nombre y vinieron a presentar respetos en silencio. Un periodista local escribió una nota de 3 líneas en la sección de obituarios del diario de Grenoble. Nadie mencionó la guerra. Nadie mencionó las 17 vidas que había tomado. Nadie mencionó las 3000 que había salvado. Pero en el cementerio de Grenoble, en una tumba modesta bajo un castaño que había visto 100 años de historia francesa, alguien dejó una Sten Mark II desmantelada. Sus 6 piezas principales habían sido pulidas hasta brillar como plata, cada una colocada con cuidado perfecto, formando un círculo alrededor de un croquembouche extraordinario, hecho enteramente de flores blancas. 200 piezas individuales, cada una tejida a mano, unidas con listones de seda dorada que imitaban caramelo hilado. Nadie supo quién lo hizo. Algunos dijeron que fueron los servicios de inteligencia británicos, pagando una deuda que nunca había sido registrada oficialmente. Otros dijeron que fue su hija, Marie, que había heredado tanto su talento para la repostería como su silencio absoluto sobre los años oscuros. Ella nunca confirmó ni negó nada. Solo sonrió cuando le preguntaron, la misma sonrisa que su padre había usado durante 4 años mientras horneaba pasteles para nazis y planeaba su destrucción. Pero quienes conocieron la verdadera historia de Henri Beaumont, los pocos que sobrevivieron la guerra con sus secretos intactos, saben algo que la historia oficial nunca registró: que en la guerra más brutal de la humanidad, cuando imperios chocaban y millones morían en campos de batalla con nombres que aún resuenan en la memoria colectiva, un hombre armado solo con memoria fotográfica, un arma tosca de metal estampado que costaba menos que una buena comida, y el desprecio absoluto de sus enemigos que lo consideraban demasiado insignificante para ser peligroso, se convirtió en uno de los asesinos más efectivos que Francia jamás produjo. Y que nunca, ni una sola vez en 4 años de guerra y 40 años de paz posterior, dejó quemar un croissant. Porque un pastelero no comete errores. Un pastelero entiende que el tiempo es absoluto, que la temperatura es sagrada, que cada ingrediente tiene su propósito y su momento. Un pastelero sabe que la diferencia entre perfección y desastre es cuestión de segundos, y que esos segundos deben ser respetados con la misma reverencia con la que uno respeta la vida misma. Un pastelero simplemente ejecuta la receta, sin importar qué ingredientes requiera. ¿Ahora tú conocías esta historia? ¿Sabías que existieron hombres y mujeres como Henri, personas tan ordinarias que se volvían invisibles, que usaron precisamente esa invisibilidad como su arma más letal? ¿Qué otros personajes imposibles crees que cambiaron el curso de la guerra desde las sombras, armados solo con su oficio y su silencio? Déjame tu respuesta en los comentarios. Porque estas historias necesitan ser contadas una y otra vez, hasta que entendamos que los héroes no siempre vienen en uniformes. A veces vienen cubiertos de harina, con las manos quemadas por el caramelo, y con secretos que pesan más que cualquier medalla.